Bien. El tema de hoy es, voy a repetir y ampliar lo que he estado presentando en las últimas dos clases de libertad pervertida. Esta sería libertad pervertida parte 3, que es lo que vimos en los últimos videos que te presentó, que ya hace un comparar y contrastar entre la experiencia de la dispensación pasada para poder comprender la experiencia en la que estamos viviendo hoy. Se venía una cita muy conocida de Elena de White. Dice, no tenemos nada que temer del futuro, excepto que olvidemos la forma en que el Señor nos ha guiado y su enseñanza y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Muchas veces cuando hacemos referencia a esta cita, lo primero que se nos viene a la mente es que la Iglesia adventista ha olvidado las sendas antiguas, que la Iglesia olvidó aquellas experiencias del pasado. Por eso nosotros lo que hacemos es justamente eso, vamos a aquel periodo de tiempo en el que tenemos certeza de que la luz brilló por última vez, que es el periodo milerita, que es el periodo donde hubo cumplimiento profético, donde había don de profecía, y vamos para allá. Y creemos que el adventismo justamente eso, se olvidó, dejó de lado su historia pasada y aquellas enseñanzas que se habían dado, y por eso se desvió del camino. De la misma manera, esta cita aplica para nosotros, porque ya no para una historia más grande, sino para nuestra historia como movimiento que nace en el año 89. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos cómo Dios nos ha conducido y aquello que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Es condicional, es una promesa condicional. De ahí a que nos es tan importante y vemos como la hermana Tess repite y amplía continuamente aquellas historias del pasado. Porque muchos de los errores que hoy se están cometiendo son por la sencilla razón de que no se ha entendido lo que hemos pasado. Y muchas de las dudas o conflictos que muchos hermanos tienen están en relación a, o dudas en relación a respuestas que ya fueron presentadas. Pero por ahí, por X motivo, muchas personas no están al día con toda la luz que Dios ha dado. Entonces, de ahí la importancia a volver para atrás, mirar nuestra historia como movimiento, ver todo lo que Dios nos ha enseñado, ver nuestra experiencia, porque lo que caracteriza a los 144.000 es que ellos tienen una experiencia diferente. Y de ahí la importancia que podamos entender la experiencia del movimiento. ¿Sí? Esto va a ser una clase, no pretendo que sea un sermón, así que voy a pedir por favor que planteen sus preguntas, sus dudas, sus comentarios. Yo a veces suelo dar temas y pareciera que no doy lugar a que la gente hable, pero por favor quiero que lo hagan. ¿Sí? Voy a ir a... ¿Quiero compartir algo? ¿Se ve una pizarra? Sí. Quisiera hablar un poco acerca de lo que te presentó en los temas anteriores, acerca de lo que ha estado pasando. Quisiera primero hacer algunas líneas para poder quedar claro una idea. Entonces nosotros tenemos algunas líneas, por ejemplo la de los 144.000 de los tiempos omega del Israel antiguo. ¿Sí? Más conocido como la línea de Cristo, pero eso sería más correcto. ¿Sí? Toda línea de reforma comienza con un tiempo del fin y termina con una segunda venida de Cristo. ¿Sí? Tenemos que el tiempo del fin comienza en el -4, nacimiento de Juan Bautista. ¿Y cuándo sería la segunda venida de Cristo en esta línea? Por favor, mantengan los micrófonos encendidos porque voy a hacer varias preguntas, muchas. ¿En el año 100?
¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque ahí se le aparece a Juan en la isla de Patmos. Ok, colocamos Patmos. Elena Abuelo escribe como una segunda venida, allí tiene Jesús a él. Entonces tenemos tiempo del fin, segunda venida, tenemos un cierre de Puerta de Gracia. Esto lo podemos ubicar en el 66. Acá en el año 70 tenemos la destrucción, que lo colocaríamos como la ira de Dios. ¿Qué otro hito tenemos? ¿Qué otro marco? El 34. 34, muy bien. ¿Qué sería este hito? Es ley dominical. Muy bien, decreto dominical. Toda línea tiene un decreto dominical. 34 comienza la predicación a los gentiles. Y acá nos queda un marco, que sería el 27. ¿Sí? Este sería el bautismo. ¿Sí? Si hacemos ahora otra línea, pero la de los 144.000, Omega del Israel moderno, o sea, la nuestra, también tiene tiempo del fin, comienza en 1989, una segunda venida de Cristo, que está la segunda venida de Cristo literal, el cierre de Puerta de Gracia, de Daniel 12.1, el decreto dominical, de Daniel 11.41, y después tenemos el bautismo, que sería 2001. ¿Sí? Nosotros entendemos que existe un patrón de aumento de conocimiento, formalización del mensaje, de un mensaje que se abre, aumento de conocimiento, formalización de un mensaje, así, ahí, ¿sí? Entendemos que esto pasó en Rafia, y formalización del mensaje en Para. ¿Sí? Va creciendo, y luego hay un cierre de Puerta de Gracia, característico de este patrón. Esto también lo llamamos como Boston, Concord y Exeter. ¿Sí? Este mismo patrón lo traemos para arriba y tenemos que encontrar un mensaje que se abre, un aumento de conocimiento, una formalización de un mensaje y una puerta que se cierra. Sería Boston, Concord y Exeter. ¿Sí? ¿Cuál sería el Concord de esta línea? El aumento de conocimiento de la línea del Israel antiguo. Pues fíjense, la línea de abajo les da más pistas. Rafia, en la línea esta sería la cruz. ¿Sí? Y la formalización del mensaje sería Pentecostés. ¿Sí? Entonces tenemos que en Boston sería bautismo, se abre un mensaje que Cristo es el Hijo de Dios, se formaliza en la cruz, o sea, hay un aumento de conocimiento en cuanto a esa relación de Dios y Padre, de la misión del Hijo, y se formaliza en el Pentecostés, que se hace el último llamado a la iglesia, y acá también tenemos al final el paño de la iglesia. ¿Sí? Entonces, cuando vemos esta experiencia, tenemos este patrón que es muy importante, Boston, Concord, Exeter, mensaje, aumento de conocimiento, formación de un mensaje y una puerta. ¿Sí? ¿Hay alguna duda en cuanto a esto? ¿Alguna pregunta? Cuando vemos el mensaje del año pasado, cuando fue abriéndose, fue atacado con algunas ideas. ¿Sí?
Entonces quiero enfocar esto porque por eso es tan importante entender bien este patrón. Entonces cuando vamos a una línea más, tenemos que el año 27, que fue el bautismo, aquí comienza el ministerio de Cristo como somos sacerdotes. Tenemos que 40 días en el desierto, Él es ungido aquí, pero al mismo tiempo podemos colocar el año 31 aquí. ¿Sí? Y también podemos colocar Rafia, o más correctamente sería el 9 de noviembre. ¿Sí? Entonces, antes de esto hay un periodo en el bautismo de los 40 días del desierto, pero para este lado, en el año 31, tenemos el Getsemaní. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Suena raro cuando uno lo ve así, a menos que ya esté al tanto de esta información. Perdón, Matías, ¿dónde comienza el Getsemaní? ¿Vos decís en qué línea? Sí, ¿En la línea nuestra? claro, la de nosotros. En la nuestra, la experiencia del Getsemaní comienza en septiembre del 2018 hasta septiembre del 2019. Esa sería la experiencia de Getsemaní. ¿Sí? Que fue el periodo de tiempo en el que el mensaje del clamor de medianoche fue dado. Lo que hay antes del Getsemaní es justamente el clamor de medianoche, que esto sería la entrada triunfal a Jerusalén. ¿Sí? Donde se presenta el mensaje, Osana el hijo de David, lo tenemos aquí arriba también tenemos clamor de medianoche ante la cruz, y acá también en Rafia ante la cruz clamor de medianoche. ¿Sí? Entonces, esa sería la experiencia. Y la experiencia del desierto comienza desde Rafia y termina en Concord. ¿Sí? Ya cuando pasa a Concord pasa a otra experiencia del aposento alto. ¿Sí? Entonces, nosotros encontramos que cuando vamos a la experiencia de los discípulos, ellos no tienen un mensaje nuevo. Jesús no les predica un mensaje nuevo, sino que les presenta el mismo mensaje que ya les había explicado en el pasado. De la misma manera como Jesús no tenía pan, no había un mensaje, no había comida, hasta que llegó el ángel. ¿Sí? Entonces, nosotros encontramos que la experiencia de Getsemaní que vivió el movimiento tiene 4 características y usted se las presentó, que es un mensaje de salida. ¿Sí? También yo hice énfasis en el tema anterior en cuanto a esto. Pero como el enemigo también levanta personas a las cuales, usando una metodología equivocada, llegan a conclusiones erradas que terminan siendo mensajeros de salida. Entonces, ese mismo patrón lo encontramos en esta experiencia. Entonces, en otra palabra, encontramos que la historia se repite. Entonces, yo quería hacer énfasis en lograr comprender la experiencia metodológica para ver cómo yo puedo entender esto, cómo es que funciona esto. ¿Sí? Entonces, el primer paso que encontramos es la idea de que el clamor de medianoche no lo da una sola persona, sino que está combinado por muchas personas, independientes entre sí. Y a eso lo llama una experiencia divina. O sea, que hay una persona, una mujer de Australia, una persona de Canadá, otra de África, y juntos presentan un mensaje que sea el mensaje de clamor de medianoche, y eso lo llama una experiencia divina. ¿Sí? Ellos decían que, por ejemplo, Theodor era como un segundo testimonio del clamor de medianoche. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Es posible que el clamor de medianoche lo dé más de una persona o es algo metodológicamente incorrecto?
¿Cómo yo sé eso? Porque cuando llegó esa fecha, yo era muy nuevo, pero en 2019 prácticamente nadie sabía qué voz escuchar. Estaba Jeff, era el líder del movimiento. Sin embargo, de a poco se estaba empezando a abrir luz en cuanto a un nuevo liderazgo que había que escuchar, una mensajera de un clamor de medianoche, pero al mismo tiempo se hablaba de Theodore, un supuesto experto en calendarios. Había escuchado lo de África, pero muy poco. Entonces, tenemos un montón de cosas, voces que escuchar. Había confusión a quién oír. Hoy por ahí las cosas mucho más claras. Tenemos una referente, tenemos que escuchar ahí. Pero la pregunta es, ¿qué en cuanto a esta idea de que pueden haber varias personas que tengan el mensaje de clamor de noche? ¿Será que es posible? ¿Será que no? Tenemos que ver también si en la primera historia fue así. Porque si no fue así, entonces yo pienso que habría un problema. Muy bien. Vamos a hacer a tratar de hacer un análisis de cómo fueron las experiencias pasadas para entender cómo puede ser nuestra experiencia presente. Boston, tenemos con Concord, Exeter, porque la respuesta a este planteo Tess lo dio explicando esto. Que existe Boston, Concord, Exeter. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vamos a la historia literal del clamor de medianoche, Boston fue el 21 de julio de 1844. Tenemos Concord, que fue el 1 de agosto, y Exeter el 15 de agosto. Y la puerta que se cerró fue el 22 de octubre. ¿Sí? Y aquí tenemos que hubo alguien que fue el pregonero, el predicador de... A ver, voy a borrar, voy a hacer de vuelta porque aquí es el espacio. Boston. Y una puerta de sierra. Tenemos el 21 de julio, 1 de agosto, 15 de agosto y 22 de octubre. Y aquí el predicador fue Samuel Snow. Me quedó chico igual. Acá. ¿Sí? Tenemos un mensajero. Si vamos a otra, cortamos las líneas y vamos a 1798, que es un Boston, que es un mensaje que se abre. Tenemos que en esa dispensación el aumento de conocimiento fue en el año 1818, en el que Miller llega a las conclusiones de que en 25 años Cristo va a venir. Luego tenemos una formalización en 1833, donde él se le dan las credenciales, y ahí hay un cierre de puerta en el año 1840. Entonces, el mensajero de este tiempo fue Miller. Si vamos al nuestro, 1989, hay un aumento de conocimiento en 1991, con el tema de las líneas, con Jeff. 1996, Daniel 114041, y acá hay un cierre en el 2001. Acá el mensajero fue Jeff Pippinger. Vamos al 2001, un mensaje que se abre. Luego tenemos 2009, con el tema de los 2520. Y luego 2012, donde se abre la luz del 126 y 151, y especialmente el 126, desde el año 1888, nos lleva al año 2014. Entonces era un mensaje de tiempo, y el que dio este clamor fue Parminder. Cuando vamos al 2014, tenemos un mensaje que se abre. 2016, Concord. 2018, clamor de medianoche, que nos señala al 2019, y la persona acá es Tess.
¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario, alguna duda? Entonces, cuando nosotros vemos este patrón, por lo menos lo que podemos encontrar es que en cada clamor de medianoche que hubo una persona que dio ese clamor. Yo no sé si esto es tajante y decir, bueno, siempre el clamor tiene que darlo una sola persona, pero por lo menos el patrón estructural nos muestra que es así como Dios lo ha estado dirigiendo. Otro punto, que es el que por ahí me parece un poco más sólido, en cuanto, por lo menos en lo que ellos decían, ellos hablaban de que eran dos testimonios. Que Teodoro era un testimonio, Tess era un testimonio, y otra persona de África era otro testimonio, y llegaban a la misma conclusión. Entonces, ese principio del testimonio es que con dos testimonios la verdad es establecida. Y doy un ejemplo para entender ese principio. Por ejemplo, el de una verdad que es de los 1260 años. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para llegar a los 1260 años tenés tiempo más dos tiempos más la mitad de un tiempo. Esto es igual a 1260 días. ¿Sí? O tenés 1200, bueno, 1260 tardes y mañanas. No, ese es otro, me estoy confundiendo. 1300. O tenés 42 meses. O 1260 días. ¿Sí? Todos estos son testigos. En este caso no son dos testigos, son tres testigos que me están hablando de los 1260 años. Pero siempre acá hay, ¿cómo yo sé que este patrón es correcto? Porque nuevamente vamos a la característica de la parábola. Acá tenemos lo literal, y aquí tenemos lo espiritual. Lo literal son los días literales. Espiritual son años. Entonces, sea cualquiera que nosotros veamos acá, nosotros tenemos que encontrar este patrón. Tanto que vos digas tiempo más la mitad de un tiempo, son 1260 días. Este patrón siempre tiene que ser días literales. 42 meses son 42 meses, 42 meses de 30 días, me da 1260 días. Siempre este patrón me tiene que dar días literales, 1260 días, días literales. Entonces, todos hacen una aplicación, la aplicación espiritual es 1260 años. Entonces, lo que estoy queriendo decir es que para que se cumpla esta característica de dos testigos, una verdad es establecida, tenemos que encontrar que los tres testigos en este caso se maneje la misma metodología. Y en este caso encontramos que el patrón es exactamente el mismo. Se pasa de literal a espiritual, de días literales a años espirituales. ¿Sí? La diferencia con Tess, con Theodor y cualquier otro es que no usaban la misma metodología. Llegaron a algunos patrones, pero era una falsificación de la metodología. Y eso lo vemos en los resultados, que terminaron dando profecías fallidas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Un comentario? Te respondió en diciembre del 2018 con un estudio de Boston, Montgomery y Exeter, donde Boston es un mensaje que se da en la hora del fin, Concord, clamor de medianoche, Exeter, formalización, y entonces viene la prueba que nos lleva a un cierre de puerta de gracia. Entonces, este es el patrón por el cual yo quisiera sugerir, forma estructural, por el cual tenemos la historia que se repite, que nos muestra un solo mensajero de clamor de medianoche, y la razón por la cual ese principio de dos testimonios no es válido en este caso, porque no usan metodología similar.
Entonces no alcanza con llegar a una fecha, no, tiene que ser la metodología correcta que nos lleve a lo mismo. Una característica es que un testimonio tiene que sostenerse por sí mismo, no necesita de otro para seguir vigente. Entonces, como volví a copiar mal acá, eran 42 meses, o sea, yo puedo entender los 1260 días con los 42 meses, no necesito ningún otro, ni tiempo, ni 1260, no. Con ese solo ya me alcanza para entender de qué está tratando. Entonces cada uno puede sostenerse por sí mismo. En cambio los otros que ellos presentaron eran mensajes que no podían sostenerse por sí mismos basado en una metodología correcta. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Por favor. Sí, una pregunta, Mati. Sí. Lo que dijo Teodoro en septiembre de 2008, ¿qué fue exactamente? Él había llegado, la verdad que no he estudiado mucho en cuanto al tema, lo he leído hace mucho, pero él había llegado con los 391, a la fecha 9 de noviembre, desde tal fecha había llegado, y luego había usado, bueno, cuestiones de calendario, eh, y había llegado a otras conclusiones. Entonces, no tengo mucho más información, si hay alguien acá que tenga más información sería bueno, pero lo que sí sabemos que no es la misma metodología. Ya desde esa fecha se hablaba también del 18 de julio, no es que no, eso no fue un dato de ahora, reciente, ya tenemos eso en algunos puntos. ¿Sí? Yo recuerdo haber visto, a ver si alguno estuvo en esa fecha y lo vio, que Future for America había puesto una imagen de, eran dos imágenes de una pizarra donde había todo escrito, una cuestión profética, con números, con líneas, todo, y alguien había hecho algo perfectamente igual, hasta con las líneas, el subrayado, todo era perfectamente igual, pero que lo habían hecho en otra parte del mundo. Y como que mencionaban eso como algo sobrenatural. Y bueno, terminó siendo una profecía fallida, y eso lo vemos, por eso es tan importante entender el tema de metodología. Yo escuché una vez un comentario, dice, no tenemos que ser orgullosos con el tema de porque entendemos metodología. Sin embargo, yo quiero sugerir que es todo lo contrario. No existe tal cosa como orgullo metodológico, porque entender la metodología es entender la voluntad de Dios. Y el problema es cuando uno hace actividades religiosas, hace un montón de cosas religiosas sin hacer la voluntad de Dios. Eso sí nos lleva, eso es lo que comete la iglesia adventista, y nosotros podemos llegar a caer en ese error. Pero cuando uno comprende la metodología, comprendes el tiempo en el que está viviendo y comprendes perfectamente qué es lo que Dios está pidiendo hacer en esta dispensación. Entonces, yo no creo que habría tal cosa como orgullo metodológico. Todo lo contrario. Dios te coloca firme, paso firme, para poder ser luz en esta dispensación. Por eso es tan importante entender esto. Más entendiendo que las personas se van a perder por no entender metodología, porque metodología, Parmenides lo señalaba en Alemania el año pasado, dice, no oren por la ayuda tardía, dice, no oren por el Espíritu Santo, oren para entender metodología. Dice, son sinónimos de una misma experiencia. La ayuda tardía, el Espíritu Santo, entender metodología son sinónimos de la misma experiencia. No las separemos, unámoslas. De ahí la importancia a que entendamos cada vez mejor metodología, porque en cuanto más metodología comprendemos, más voluntad de Dios vamos a entender, más vamos a saber qué es lo correcto para esta hora y dar el sonido correcto. ¿Sí? Por eso me gusta entender bien cuáles son las herramientas por las cuales yo puedo distinguir, bueno, ok, acá hay un error, pero ¿por qué? Y puedo tratar de entender. ¿Sí? Otra característica, otro punto. Entonces, acá el mensaje era que hay varios mensajeros. ¿Sí? Varios mensajeros que daban luz sobre el mensaje. Ahora, el punto que al decir esto, que hay varios mensajeros, es que si T es una parte del mensaje, no es una parte completa. Entonces, al seguir a T completamente, sería incorrecto ante esta visión, porque ella no tiene la verdad completamente. Entonces,
decir eso es atacar directamente el mensaje del clamor de medianoche. Por otra parte, cuando nosotros lo traemos a la experiencia del desierto, que es la experiencia que estamos viviendo hoy, sería que nuevamente personas se levantan y vuelven a atacar el mensaje del clamor de medianoche. De que en realidad la luz que Dios nos estaba dando no es una luz completa, que la luz de igualdad no es una luz completa, sino que hay personas en todo el mundo que están dando otro mensaje y tenemos que unirlo con el mensaje que ya tenemos. Y eso sería metodológicamente incorrecto. ¿Sí? Otro punto es el tema de, segundo, mitad correcto y mitad incorrecto. ¿Alguien recuerda esto? Me quedo chico. Yo lo he escuchado que lo dijeron, pero no tenía muy claro en qué se basó de que Parminder tenía, que la hermana tenía mitad correcto, mitad errado y que Teodoro creo que era también. Entonces no entendí muy bien realmente. Muy bien. ¿No se basaba en Jones y Wagoner? Bien, John C. Wagoner. Y tenemos a Jeff, que él usa un texto, una historia del año 1888, y hace una comparación y contraste. Vean que, y esto es muy interesante, por eso es muy importante entender metodología, porque él está presentando un mensaje, pero también está usando comparación y contraste. Él dice que Wagoner tenía un conflicto con Butler. Butler era el líder de la iglesia en aquel momento, 1888. Entonces él hizo una comparación de Wagoner con Parminder y Butler con Jeff Pippinger, que era el líder del movimiento en aquel momento. Entonces había un conflicto sobre una idea, sobre la ley en el libro de Gálatas. Uno decía que era ceremonial, el otro decía que era inmoral, y de alguna manera Elena White dice que no, en realidad ninguno tenía la verdad completa en ese aspecto. Entonces, ¿cuál es el asunto? El año 2012, Parminder hace una predicción. La predicción llevaba a 2014. Y esto, se llegaba a la conclusión del año 126. ¿Sí? En el año 1888, que fue el decreto dominical, lleva al año 2014. ¿Sí? A la cual era el punto. Que lo que Parminder predijo es que el año 2014 era el decreto dominical, pero de Daniel 11:41. O sea, el decreto dominical. Entonces lo que Jeff dijo es, ok, él tenía razón, porque 2014 la niña de los sacerdotes es un decreto dominical. Sin embargo, no es el decreto dominical de Daniel 11:41. Entonces él tenía mitad correcto y mitad incorrecto. ¿Qué le parece esa lógica? ¿Tiene sentido? Tiene razón, no tiene razón. Pero, ¿qué decía Pipiñer que era entonces? ¿Qué ley dominical? O sea, Parminder llega al año 2019, Jeff, y él dice, ok, decreto dominical 2014. ¿Por qué? Porque cuando vamos a la línea de los sacerdotes, encontramos que 2014 es un decreto dominical. ¿Sí? Sin embargo, él dice, pero este decreto dominical no es el de Daniel 11:41. Y tenía razón, porque 2014 no fue el decreto dominical de Daniel 11:41. Entonces, ¿qué pasó? ¿Tiene razón o no tiene razón? La verdad es que en parte sí tiene razón, porque no fue el decreto dominical de 11:41.
Ahora, el punto está en esto, y acá está la gravedad del asunto, que, perdón la desprolijidad, no tengo una letra muy bonita. El punto es este. Cuando nosotros vamos a esta línea, encontramos que Daniel 12 es una formalización del mensaje. Y concurre en aumento de conocimiento. La característica del aumento de conocimiento y la formalización del mensaje, la naturaleza de la formalización y la naturaleza del clamor de medianoche, es que no contiene errores. Y no importa la línea que vayas, el clamor de medianoche y la formalización, el aumento de conocimiento no contiene errores. Entonces, si yo voy, por ejemplo, al clamor de medianoche, que se dio en los tiempos del movimiento milerita, que es el clamor de medianoche que está acá, del 15 de agosto, y nosotros vamos a la pancarta de 1843, que era la que se predicaba, nosotros podríamos decir, hoy nosotros no predicaríamos esa pancarta, pero en ese periodo de tiempo era el mensaje perfecto que debía ser predicado. Entonces, en ese contexto el mensaje no tiene falla, no podía haber sido de otra manera. Luego, cuando viene la pancarta de 1850, tenemos que hay correcciones, pero hoy, ni siquiera hoy nosotros predicaríamos la pancarta de 1850, porque Dios ha habido un aumento de conocimiento y ha habido formalización del mensaje, y el mensaje se ha ido ampliando. Sin embargo, en 1850 era el mensaje perfecto que debía ser predicado. Si yo voy al 2012, es incorrecto decir que Parminder debería haber predicho un decreto dominical de los sacerdotes. ¿Por qué? Porque en el año 2014 no estaba todavía los patrones de línea de los sacerdotes, línea de los levitas y línea de los netineos. No existía esto. No existía que la línea de los levitas 2019, el decreto dominical. No existía estas líneas. ¿Sí? Entonces, era imposible que él pudiera predecir otro tipo de decreto dominical. Entonces, con la información que había, lo único que él podría haber predicho era el decreto dominical de Daniel 11:41. No tenía otra manera de predecir otra cosa. Entonces, si tú estabas en esa dispensación, te era requerido aceptar eso, porque era la única opción. Era el mensaje de tiempo para esa hora. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Por ejemplo, voy a otro ejemplo acá. El clamor de medianoche en este periodo de tiempo, que está acá, que es la entrada triunfal a Jerusalén. El mensaje fue un mensaje perfecto. Hosana, el hijo de David, ahí entra tu rey. Aparentemente, cuando uno llega a la cruz, pareciera que fue un mensaje de falla. Sin embargo, fue un mensaje perfecto. Porque Cristo tuvo éxito. Esa línea es una línea de éxito. Entonces, el mensaje, siempre el clamor de medianoche, la formalización, es un mensaje que no tiene falla. Ahora, el peligro de esto, pero quiero saber si quedó claro esta idea de la naturaleza del clamor de medianoche que no contiene errores. ¿Estamos bien? Entonces, si no compartimos esta idea de que no contiene errores, ninguna línea nos va a hacer sentido. Todas las líneas nos muestran exactamente ese mismo patrón. Ahora, el peligro de esto es que él, al decir que el mensaje de Jeff era mitad cierto y mitad errado, lo que estaba diciendo es que el clamor de medianoche contiene errores. Y si contiene errores el mensaje de él, entonces también el 2018 contiene errores. Sin embargo, el mensaje de Tess que dice no contiene errores. No contiene errores el de 2012, como no contiene errores el de 2018, el clamor de medianoche con Tess. Entonces, lo que Jeff estaba haciendo era directamente un ataque directo al clamor de medianoche. ¿Sí? ¿Algún comentario? Otro patrón
que encontramos sería el tercero. Es el de tratar de dirigir. Lo voy a copiar de otra manera. Qué grande. Pasar a una dispensación futura. Hablar de una dispensación a la cual no se puede hablar. ¿Alguien podría explicarme esto? ¿Por qué es que yo no puedo hablar de otra dispensación? Porque aún no hay luz todavía, ¿es por eso? Muy bien, no hay luz. Estoy pensando en algo, porque no me quiero hacer un tema muy largo porque hoy me tengo que ir, pero quizás no voy a cerrar con esto acá. Lo podemos dejar bien para la próxima. Pero quería hablar de este punto de mitad correcto y mitad incorrecto. Y ver la importancia de lo que está pasando ahora. Porque lo que está pasando ahora es que hay personas que dicen que hay varios mensajeros que están presentando mensajes diferentes. Que anuncia que el mensaje está mitad correcto y mitad incorrecto en relación a la luz que ya se dio en cuanto a la libertad, el liberalismo y el conservadurismo. ¿Sí? Y uno de los patrones que encontramos es que, por ejemplo, nuestro clamor de medianoche empezó con Hechos 27. ¿Sí? Hechos 27 nos lleva a un número, que es el 273. El 273 nos lleva al año menos 273. Y acá encontramos a Pirro, de Épiro. Que Pirro era el rey del sur. ¿Sí? Y ahí, esto nos lleva a la Segunda Guerra Mundial. Y también acá encontramos el rey del sur y el rey del norte. Aquí encontramos también el rey del sur y el rey del norte. ¿Sí? Entonces, un patrón que encontramos acá es que el objetivo de Dios al llevarnos por este camino es hablarnos acerca de la naturaleza del rey del sur. Y cuando vemos la naturaleza del rey del sur, comparamos y contrastamos, vemos la naturaleza del rey del norte. Y entendemos que la naturaleza del rey del sur es que es un estado que está sobre la iglesia. Y el rey del norte es una iglesia que está sobre un estado. ¿Sí? Esto nos lleva a un principio, porque si Estado representa al hombre y la iglesia representa a la mujer, acá tenemos un hombre sobre la mujer, acá tenemos la mujer sobre el hombre. ¿Sí? Entonces, esto nos comienza a dar luz sobre la naturaleza del reino de Dios, porque ahí sale un tema, que es el tema de la igualdad. Entonces, una de las cosas que Jeff y FFA no comprendieron es cómo pasan de Épiro, Segunda Guerra Mundial, a hablar de pantalones. ¿Sí? Entonces, acá donde es importante la metodología, porque el tema de los pantalones no era una cuestión de vestimenta, no fue ese tema de discusión. Tess menciona en los últimos temas, dice que hubieron personas que se acercaron a ella y le dijeron, esta prueba es muy fácil para mí. Yo siempre sentí en mi corazón que éramos iguales a los hombres, que hay igualdad entre el hombre y la mujer. Siempre sentí en mi corazón que la mujer debía usar pantalones. Es una prueba muy fácil para mí. Y ella dice, sin embargo, ahora están fallando la prueba que viene. Y la razón es porque no comprendieron la metodología. Porque los pantalones es una figura, es un símbolo, es lo natural, es lo literal. Es como decir el cordero.
Pero esto me tiene que llevar a mí a algo espiritual. ¿Y cuál es el objetivo? Acá no está hablando de la igualdad, pero ¿la igualdad dónde? La igualdad, si estamos hablando de naturalezas, del rey del sur, del rey del norte, esto tiene que hablar de la igualdad sobre la naturaleza del reino de Dios. Y cuando yo pienso en la naturaleza del reino de Dios, esto me lleva inmediatamente al gran monte que quita una piedra, y esta piedra es el reino de Dios. En otras palabras, el reino de Dios es igual al movimiento de Dios. ¿Sí? Entonces acá no está hablando de cuál es la naturaleza del movimiento que Dios levanta en este momento. No es para hacer activismo público. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que Dios está revelando la naturaleza del reino. Entonces, cuando vemos que uno es Estado-Iglesia, Iglesia-Estado, nosotros entendemos que el movimiento de Dios es Iglesia más Estado, como iguales. Porque la Iglesia de Dios, el movimiento de Dios es una iglesia, pero también es un reino. Es Iglesia-Estado. Entonces ahí encontramos la característica de la metodología de parábolas, que te muestra de algo literal, natural, a algo espiritual. Está hablando de la naturaleza de que en el reino de Dios las mujeres son sacerdotes o sacerdotisas. Que cuando nos encontremos con Abraham en el cielo, y él se me acerca y me pregunte, oye, ¿cómo tú eres sacerdote si no eres de la tribu de Leví, ni siquiera eres judío? Yo le voy a decir, bueno, porque en Cristo comenzó un nuevo sacerdocio, según la orden de Melquisedec, en el cual yo sí puedo ser sacerdote. Y también va a preguntar a una mujer y va a decir, ¿cómo tú puedes ser sacerdote o sacerdotisa siendo mujer? Y se le va a explicar que en la orden de Melquisedec, Cristo como sumo sacerdote, esto sí es posible, en esta naturaleza del reino Dios nos reveló que es así. Y él va a quedar impresionado y va a escuchar, va a aprender de los 144.000. Entonces, de eso se trata el tema de los pantalones. Nunca se trató de vestimenta. El problema es que ahí es donde aparece la falsificación de la parábola. La falsificación de la parábola es la teoría conspirativa. Y la teoría conspirativa lo que hace es destruir la historia literal. Entonces, cuando tú destruyes lo literal, nunca vas a poder llegar a la aplicación espiritual. Entonces, siempre cuando veamos estos movimientos haciendo estas ideas, analicemos siempre que la teoría conspirativa busca destruir lo literal. Y en este caso destruyó la idea de los pantalones. ¿Por qué? Porque dijo, los pantalones, que es lo literal, que es una vestimenta, es literal, lo trajeron y dijeron, ok, entonces yo tengo libertad para vestirme como yo quiero. Y si tengo libertad para vestirme como quiero, tengo libertad para ponerme aros, para tatuarme, para, no sé, hacerme lo que yo quiera. El punto es que yo no puedo usar esta estructura para llegar a esa conclusión. Porque esta estructura solamente me está hablando de un literal que habla espiritual y está hablando de igualdad dentro del reino de Dios. Nada tiene que ver con vestimenta, nunca fue esto un tema de reforma. Pero las personas que creyeron que estaba hablando de vestimenta, nunca comprendieron la aplicación espiritual, por eso en realidad fallaron la prueba. Y hoy están fallando la prueba, porque dañaron la metodología, usaron teoría conspirativa. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna idea en cuanto a esto? Disculpa, Matías, dijiste que la naturaleza del reino ve a la iglesia y al Estado juntos, iguales, algo así. El movimiento de Dios es iglesia y Estado. Es una iglesia y es un Estado. Es juntos, iguales. No es en la iglesia sobre el Estado, en el Estado sobre la iglesia. De ahí a la importancia que entendamos, esto es divino. El tema que en este periodo de tiempo, si nosotros vamos, tenemos 1863, que es la segunda venida de Cristo, 1861, que es cierre de Puerta de Gracia,
y 1862 cuando viene el tema de la organización. Y cuando nosotros vamos a nuestro patrón, el cierre de Puerta de Gracia es 2019, Segunda Avenida, Panion es 2021, esto es 62, y en 2020 es organización. Entonces, Dios es perfecto con esto. Dios no está hablando de la naturaleza del reino de Dios, por eso en este periodo de tiempo es tan importante entender el tema de organización. Y en esto, hermanos, es muy importante. Dios está dirigiendo un movimiento, es un movimiento organizado. Y cuando hablamos de crear un liderazgo, sí, tenemos que crear un liderazgo que es Tesi Parminder. Tengo varias ideas para decir. Primero, en cuanto al tema este, ¿qué hacer cuando encontramos, por ejemplo, yo le estoy predicando esto, estoy presentando un mensaje, y viene alguien, otro, y presenta un mensaje completamente opuesto? ¿Quién tiene razón? Los dos usan metodología. ¿Quién tiene razón? Si yo entiendo correctamente la metodología, voy a lograr comprender cuál de los dos tiene razón. Pero si yo no tengo una comprensión muy clara y los dos me parecen que tienen sentido, ¿a dónde voy? ¿Dónde yo encuentro la respuesta? ¿Podría repetir la pregunta, hermano? Disculpe. Por ejemplo, yo les digo algo, les explico esto, y les presento un patrón metodológico de por qué las cosas son así. Y viene otro y presenta un mensaje completamente opuesto. Pero te usa metodología, te usa comparar, contrastar, repetir y ampliar, pero yo te digo, no, él usa teoría comparativa, es una falsificación. ¿Cómo yo sé quién tiene razón? Si yo entiendo la metodología, voy a lograr comprender cuál de los dos tiene razón. Pero si yo no soy muy dado, todavía no tengo una comprensión clara, ¿qué hago? ¿Cómo yo sé quién tiene razón? Y es muy importante lograr comprender esta respuesta. Porque si hay gente que se va a ir, va a ser por una mala comprensión de la metodología. Entonces, entender la metodología es de vida y muerte. Es de perdición y salvación. La libertad que tenemos es la libertad de poder salvarnos, siempre y cuando podamos entender la voluntad de Dios. ¿Cómo yo hago? ¿Mati? Lo primero que, o sea, yo imagino es que tengo que volver a estudiar la metodología. Ok. Bien, tenemos que entender metodología. Ahora, pero permítame dar una respuesta en cuanto a esto. Sí tenemos que entender metodología. Perfecto. No tenemos excusa para no saber. Pero si por alguna razón nos vienen con planteos de los cuales son contrarios, nosotros tenemos que ir siempre a la fuente confiable. Y la fuente confiable es la luz de la cosecha. Y la luz de la cosecha tiene un nombre, que este es Lambert. Lambert es luz, Tess es cosecha, ella es la luz de la cosecha, ella es la luz del clamor de la noche. Ella es la luz del mensaje del decreto dominical. Entonces, cuando yo me encuentro conmigo, yo me veo a mí presentando un mensaje, y de repente veo a alguien que está presentando un mensaje completamente opuesto, ¿quién tiene razón? Y yo digo, bueno, vayan al mensajero de la cosecha. Y cuando van al mensajero de la cosecha, vean quién está predicando el mensaje que ella está predicando. Y entonces ya no se trata de esta persona contra mí, sino de esa persona que está hablando en contra de la mensajera de la cosecha. De ahí la importancia de un liderazgo. Y quiero decir que reconocer un liderazgo es absolutamente vital. Cuando nosotros vamos a la historia de, esto lo he repetido varias veces, cuando nosotros vamos a un paralelo que es la historia de Jericó, encontramos a Josué, que se le aparece el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová le habla a Josué, no le habla al pueblo. Dios le revela, Cristo le revela a Josué
cuál era la planificación para la conquista de Jericó. Y la conquista de Jericó es muy loca, o sea, dar vuelta a la ciudad una vez por día, el séptimo día, dar 7 vueltas, o sea, históricamente no tiene ningún sentido, nunca nadie hizo eso. No podía mirar para atrás, no, pero mira, eso lo hicieron antes, no, nunca pasó. Pero a la gente le era requerido creerle a Josué, requerido comprender que él era el mensajero de Saúl. Y una característica de el siervo fiel y prudente es que entiende el tiempo profético y comprende quiénes son las personas que Dios levanta para su tiempo. Entonces, primer punto, se nos es requerido creer que hay un liderazgo, pero cuando hablo de organización y entendemos que Dios va a organizar en el año 2020, esto es mucho más que Tesi Parminder. Esto representa un movimiento que tiene un liderazgo, que tiene líderes que son que están por debajo de Tesi Parminder, pero que están por encima de nosotros, que son los líderes internacionales y los líderes nacionales, y nosotros tenemos que respetar ese liderazgo. Y quizás haya personas que, yo les digo, van a fallar la prueba si no reconocen eso. Quizás haya personas que no les caiga bien, no les guste la manera de hablar, quizás haya personas que no les guste la manera de ser. Yo no tengo ningún cargo, no importa. El punto es que no se trata de si nos caen bien o no, tenemos que reconocer el liderazgo que Dios levantó. Porque esto... Sí. Disculpa. Marco, sí. Solo un pensamiento. Me imagino que no te refieres así literalmente, ¿no? Que hay que reconocer a Tess, o sea, hay que darle la palabra y ella nos va a decir si eso es verdad o no, si tenemos un dilema como estabas planteando, ¿no? ¿Qué te refieres al mensaje que ella trajo y que nos provee, digamos, nos provee las herramientas para poder entender si algo está errado o si algo está bien? Por ejemplo, en Alemania, cuando unos hermanos se acercaron a diferentes personas de nosotros con ese mensaje de Nashville, ¿ya? No era necesario preguntar a Tess, digamos, o a Paminda y preguntar, mira, ¿qué piensan ustedes? Claro, lo hemos hecho, ¿no? Pero ellos, especialmente Paminda, hace años nos educó a todos para tener la metodología, pues. Esa metodología es para que todos la manejan y todos la saben aplicar. Y no sé quién fue, pero recuerdo que alguien había dicho que en realidad cada uno va a estar solo, a solas. Y cada uno en algún momento tiene que estar capaz de discernir. Pues eso es la prueba, ¿no es cierto? Sobre lo que es verdad o falsedad. Solamente quería decir para que nadie piensa que te refieres a que, bueno, yo no puedo responder, entonces hay que mandar a Tess la pregunta para que le diga que es falso o que es verdad. O sea, lo que quiero decir es que si yo no tengo la respuesta, porque por ejemplo, hay muchas personas que pasaron Rafia sin comprender un montón de cosas, pero creyeron por fe. Y conozco personas específicas que hoy están avanzando, que han crecido, pero que llegaron al mensaje prácticamente del último tiempo y no pudieron entender Hechos 27, Segunda Guerra Mundial, pero creyeron por fe y pasaron la prueba. Ahora llega este periodo donde ya nosotros tenemos que formalizar y entender la metodología y comprender las herramientas. Ya es una cuestión personal. Ya hoy ya no tenemos excusa para decir no entendemos. Dios, por eso nos dio este tiempo. Yo di el ejemplo de, por ejemplo, si por X razón yo no estoy preparado con la metodología, me vienen dos argumentos diferentes. Yo no estoy preparado con la metodología para distinguir cuál es el mensaje correcto. Yo digo, escuchen lo que Tess está enseñando, lo que ahora ella está enseñando, no mandar un mensaje, sino lo que ella está enseñando hoy. Y cuál es la luz que nos está dando. Entonces, ahí vamos a ver bien cuál de los dos está predicando la verdad. Porque ella usa la metodología. Y la comprensión de la metodología me señala que hay un liderazgo. O sea, ¿por qué yo creo en Tess? Porque la línea me señala. Porque quiero Binder, porque la línea me señala que hay un liderazgo establecido. Sí, y yo pienso que en la práctica
o en la vida, en nuestras vidas, hay momentos así donde hay escenarios donde tal vez nadie a nivel local o después a nivel nacional o continental puede responder, ¿no es cierto? O la persona que insiste con su teología, idea, no escucha a vos porque tú, como dijiste, no eres nada. O no me escucha a mí porque no soy de su continente o lo que sea, o no, simplemente no le interesa, digamos, ¿no? Y hay muchas personas que reaccionan así. Y yo digo, claro, podemos siempre preguntar a Tess o a Paminda, lógico, ¿no es cierto? Pero la idea de la organización a nivel de resolver problemas es que la comunidad local tiene que ser capaz de resolver los problemas. Y creo que fue Paminda que hace muchos años dijo, si es buena simiente que lucha por entender la verdad, ellos van a ser capaces de resolver el problema a nivel local, ellos mismos, con las herramientas, con la metodología que hemos aprendido y que tenemos a mano. Pero si hay mala simiente, entonces probablemente el problema no se resuelva a nivel local y tiene que ser resuelto a nivel continental o por Paminda, ¿no? Entonces no estoy en contra de ese concepto de, claro, incluir a ellos por respeto y por simplemente por lo que tú dices, porque reconocemos que Dios está hablando a su pueblo a través de ellos. Sino yo quería decir, en realidad lo que ellos hacen es, ¿no? Nos hacen independientes, ellos nos enseñan, Dios nos enseña a cada uno de tener la misma capacidad de entender a través de la metodología. Y después alguna cosa más. Tú preguntaste al inicio, ¿qué hacemos con alguien si introduce teorías de conspiración? Y entonces, el tema de teorías de conspiración es interesante. Y no quiero abrir otro tema aquí, pero hay sugerencias que no se debería llamar teorías de conspiración, porque una teoría es algo científicamente probable que tú puedes defender. Y si la teoría es falsa, la puedes refutar. Y la puedes cambiar tu teoría o mejorarla, etcétera, ¿no? Pero esas así llamadas teorías de conspiración, que en realidad son ideas o fantasías o creencias de conspiración, tú nunca jamás le puedes explicar con razones que está mal, ¿no es cierto? Y es también para descubrir si alguien imposible de convencer con los mejores argumentos que hay, con una comunidad que trabaja con él. Entonces puedes con bastante seguridad decir, bueno, es una teoría de conspiración o una idea de conspiración porque simplemente él está más allá con piensa que está encima del sistema, de la metodología, etc. No sé si me explico. No sé si entendí muy claro. Yo uso el término que Tess usa, que ella menciona teorías conspirativas para hablar acerca de... Ok, está bien. Pero seguime en esa lógica, Matías. ¿Qué es una teoría? Una teoría es un término científico. ¿Ya? Una teoría es algo que tú puedes defender. ¿No es cierto? No es un sentimiento. ¿No es cierto? No es una fantasía. Una teoría es algo que tú puedes probar. Eso es, creo que tú debes saber, ¿no? Teorías de matemática, de física, de química, ¿no? Tú puedes probar teorías. Ahora, esas teorías de conspiración no puedes probar, porque cuando tú pruebas que está mal, ellos van a decir, ustedes hacen eso porque ustedes ya son parte de ese sistema, o ustedes son de los socialistas, o ustedes son feministas. Ni siquiera escuchan los argumentos. Entonces no funciona, eso es el problema con Trump, ¿no es cierto? No funciona dialogar con él a nivel científico. No lo puedes venir con argumentos científicos porque simplemente los niega, porque para él son parte de esa gran conspiración. Okay. El problema, entonces, hay
hay personas que dicen, ese término está bien, ¿no? Hay que usar otro término. El término mejor sería ideas de conspiración o creencias de conspiración. ¿Me sigues en esa lógica o...? Entiendo. Te digo una definición acá que busqué. Dice, conjunto organizado de ideas que explican un fenómeno, deducidas a partir de la observación, la experiencia o el razonamiento lógico. Yo entiendo que una teoría forma parte de un razonamiento que tiene una lógica basada en una estructura diferente a la que nosotros usamos. Al mismo tiempo, puede ser que no sea la palabra más precisa, pero se entiende cuando hablamos de teoría de conspiración de qué estamos hablando, que es la destrucción de lo literal. Así que no me parece mal usar el término y particularmente lo voy a seguir usando. Está bien. Yo solamente lo dije en paréntesis. Eso no era respuesta a tu pregunta realmente. Era en paréntesis porque tú dijiste cómo podemos refutar a alguien que viene con sus ideas de conspiración o sus teorías de conspiración. Y en ese caso yo te quería decir, y a todos quiero decir, no necesitas a Tess para esto, porque refutar una idea de conspiración es fácil. No necesitas reclamar a la máxima autoridad en el movimiento para luchar contra algo así, ¿no es cierto? No, es porque es simplemente fácil. Eso simplemente quería decir. Okay. Y Tess últimamente ella había introducido una pequeña campaña donde ella dijo, nosotros tenemos que ser más precisos. Cuando hablamos de 9/11, a veces no es 9/11, en realidad es 2001 y cosas así. Y yo pienso que, aunque ella dice teoría de conspiración, cada uno puede hacer propuestas y decir, mira, tal vez ese término no es muy preciso y se puede usar otros términos que son mejores. Pero adelante. Muy bien. Acá tenemos quisiera terminar con esto. Habla acerca de organización, la importancia vital de creer en una organización, de creer en un liderazgo. Y aunque la salvación es personal, quiero sugerir que la luz de la cosecha es a quien nosotros tenemos que seguir. Nos revela el reino de Dios. La igualdad termina en este caso con el tema con el primeros escritos, página 273, que habla acerca de los pecados de Babilonia. Y los pecados de Babilonia nos llevan nuevamente al tema de la esclavitud y la igualdad. ¿Sí? Entonces, todo esto es un círculo que nos vuelve a llevar al mismo lugar. Entonces, esto simplemente para hablar acerca de la importancia de la metodología, de entender el comparar y contrastar, de entender la literalidad, lo literal, para poder comprender el espiritual, y que la razón por la cual hoy existen muchos conflictos es porque justamente no se comprende la metodología. De ahí la importancia de poder estudiar, profundizar, comprender y aceptar que Dios levantó un movimiento, que Dios levantó personas, que el clamor de medianoche no tiene falla, que el aumento de conocimiento que vamos a tener tampoco, y que tenemos que pasar este desierto que viene y de ahí tener una experiencia en el aposento alto, que va a ser una experiencia única. ¿Sí? ¿Algún comentario más? ¿Alguna idea? Si no, cerramos aquí. Una consulta. El desierto es después de Semaní en la línea, pero en la historia literal es primero, no sé, al revés, algo así. Claro. ¿Cómo se hace esa aplicación? Es que una es cuando vemos acerca de Cristo como sacerdote. Cristo como sumo sacerdote. Y en este caso el 27, que es el bautismo, después del bautismo vienen los 40 días en el desierto. Entonces nosotros alineamos acá el 31, que es la experiencia de la cruz. Y la experiencia de los 40 días de los discípulos antes de la ascensión. ¿Sí? Entonces, nosotros en este patrón de Cristo como sumo sacerdote encontramos que se aplica al mismo periodo de tiempo
los 40 días de Cristo en el desierto con los 40 días de los discípulos que no tenían pan, no tenían mensaje, de la manera como ellos no tenían mensaje en este tiempo. No sé si esa fue la pregunta. Sí. Sí, gracias. ¿Contesté bien? Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún aporte? ¿No? Bueno, oramos entonces. Querido buen Dios y eterno Padre que estás